Vamos a hablar de una de las figuras procesales más importantes en lo que tiene que ver con la investigación criminal y está orientada, o mejor dicho, relacionada con salvaguardar los derechos de las víctimas o de los ofendidos por un delito. Para poder dar contexto a la importancia de esta figura procesal, es importante que recordemos que el proceso penal tiene, de acuerdo con la Constitución, al menos cuatro objetivos o cuatro finalidades: proteger al inocente, que el culpable no quede impune, y recuerden una relevante: la reparación del daño. En muchos delitos, y no necesariamente patrimoniales única y exclusivamente, existe esta figura: reparar el daño. Bien, cuando se inicia una carpeta de investigación, la víctima o ofendido puede solicitarle al Ministerio Público providencias precautorias. Las providencias precautorias son dos: el embargo de bienes o la inmovilización de cuentas bancarias o de valores registrados en el sistema financiero mexicano. ¿Debe de pedir autorización judicial el Ministerio Público para llevar a cabo estas actividades? No, no necesariamente. El punto aquí radica en que el embargo de bienes debe de realizarse precisamente en los bienes de los cuales es titular la persona que aparece como denunciada, como probable responsable o partícipe de los hechos delictivos, o en su caso inclusive de la persona jurídica a quien se esté denunciando. Aquí puede surgir el supuesto de que se embarguen bienes que aparecían a nombre del indiciado o indiciados, pero que por alguna circunstancia no se había hecho la modificación en el registro público, no se había inscrito un cambio de situación jurídica como es la venta, donación, traspaso o embargos previos. Bien, las providencias precautorias tienen como finalidad garantizar el pago de la reparación del daño. Lo interesante es que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece un límite que son 60 días, prorrogables hasta por otros 30 días más, es decir, estamos hablando de 3 meses. Este plazo fue creado para proveer una posible negociación entre las partes que están en medio de una disputa con motivo de una investigación criminal. No lo podemos saber, pero lo que es cierto es que solo son 90 días y después de los cuales esas medidas tienen que levantarse por el perjuicio que pueden ocasionar a la persona que está siendo investigada. La persona que está siendo investigada puede a su vez exhibir una garantía para que se modifique, se sustituya la providencia precautoria que se está aplicando, pero también podría llegar a pagar la reparación del daño. ¿Esto elimina la carpeta de investigación? Por supuesto que no, pero puede dar lugar a un acuerdo reparatorio, en su caso, una suspensión condicional del proceso, un procedimiento abreviado, donde este rubro ya se encuentra saldado. Estas figuras se encuentran reguladas por el artículo 138 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y hay un tema también muy interesante que tiene que ver con esto. Si la persona es denunciada, por ejemplo, en Coahuila, y se le está pidiendo al Ministerio Público que ejecute una providencia precautoria en bienes que la persona tiene en el estado de Nuevo León y el Ministerio Público se niega a llevarlo a cabo, el amparo, ¿dónde debe de promoverse? ¿En Coahuila o en Monterrey? En este supuesto, de acuerdo a un criterio, una tesis aislada que existe en el Semanario Judicial de la Federación, y del cual les voy a pasar su registro, que es el 20-22-117, el amparo tendría que promoverse en el cuarto circuito, esto es en Nuevo León, porque es ahí donde materialmente se tendrían que ejecutar las acciones solicitadas, sea el embargo de bienes o sea la inmovilización de cuentas. Interesante, ¿verdad?